Esto es Colmenafai. En breve, comenzamos. Ya es jueves de Colmenafai y les doy la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión y de aprendizaje sobre los buenos tratos a las infancias. Yo soy Traudy Ávila Schlotfeld y les invito, como cada jueves, a revisar los contenidos académicos que Fundación América por la Infancia ha creado para quienes apostamos por el bienestar de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias. Para ello, les invito a teclear academiafai.com y elegir el diplomado o el curso que más resuene con ustedes. Esta mañana tenemos el placer de tener como invitada de honor a la psicóloga Andrea Cabrera Lara, quien desde Guatemala, y esto me llena de muchísima ilusión, pues es nuestra primera invitada en Colmenafai de este hermoso hermano país. Nos invitará a la reflexión en torno al tema de nuestro episodio, que es el número 59, y lleva como título Pantallas en la primera infancia. Bienvenida, Andrea. ¿Cómo están? Me encanta estar por aquí y compartir. También para mí es un honor, así que feliz. ¡Ay, qué alegría! La verdad es. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, vamos a empezar, Andrea, y lo Por primero que supuesto. tenemos que hacer es presentarte. Si estás de acuerdo, voy a presentarte brevemente. Andrea Cabrera Lara es mamá de tres, un gran logro. Es psicóloga clínica y psicoterapeuta en Guatemala, con más de 14 años de experiencia en la práctica privada, trabajando con familias, así como en instituciones educativas. Cuenta con estudios de maestría en neurofisiología del comportamiento en su país, especialización en apego y desarrollo en la infancia, tomado en Argentina. Cuenta también con un diplomado en trauma complejo en Chile, así como una certificación en masaje infantil. Es autora de 2 libros que nos lo va a presentar en la segunda sección o bloque de esta conversación. El título de estos 2 libros son Paternar con seguridad y el otro es El oso pata blanca. ¡Ay, qué bonito título! Trabaja como guía parental, psicoterapeuta parental, dando asesorías privadas a padres, así como cursos, charlas sobre este tema. Desde hace varios años se dedica a la divulgación de temas relacionados con la salud mental en diversos canales de redes sociales, además de capacitar, formar y promover la salud mental en empresas y corporaciones a través de charlas y talleres sobre diversos temas como comunicación, manejo de estrés y resolución de conflictos. A la vez se dedica a la práctica clínica privada y ha estado involucrada en otras áreas relacionadas con el bienestar, específicamente, y esto me llamó poderosamente la atención, el bienestar corporal y físico a través de la somática y la danza terapia. Qué bonito, qué cosas tan hermosas haces. Pues Muchas bienvenido. gracias. Me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago. Y justo esto que hablabas de la somática es parte de lo que vamos a integrar hoy un poco y está relacionado con el tema de las pantallas en la primera infancia. Perfecto, pues entonces como pueden ustedes ver y seguramente anticipar, este episodio va a ser uno de esos episodios favoritos porque vamos a aprovechar toda la experiencia de Andrea para explotar este tema de las pantallas. Si ustedes no han explorado el podcast en Spotify de Colmenafai, yo les sugiero que vayan y busquen el episodio número 17 de nuestra colmena, que lleva como título Crianza Digital. Tuvimos como invitado de honor a Pablo Cristini Díaz y con él hablamos un poquito de lo que en algún momento seguramente de esta conversación vamos a abordar. Así que saquen papel y pluma, saquen sus audífonos o enciendan su coche. Bienvenidos a este episodio, el número 59. Comenzamos y pues cuéntanos un poquito. Dijiste algo sobre la relación de esto de la somática y yo sé que quizá no necesariamente es lo ideal entrar en ese tema tan de lleno, pero para quienes no sabemos
a qué se refiere la somática. Cuéntanos un poquito sobre eso. Yo creo que, con mucho gusto, yo creo que al final es un excelente punto para empezar hablando de este tema. La somática se refiere a todo lo que tiene que ver con el cuerpo y parte de una premisa importante que es que el cuerpo guarda todo aquello que hemos vivido, experimentamos, sabemos, etcétera, y que el cuerpo es mucho más sabio a veces que la mente, en el sentido que a veces trabajamos muchísimo todo lo que es la conciencia y a nivel mental. Vamos a terapia a hablar, pero eso es solamente el 20% de lo que representa el trabajo de regulación de estrés o de bienestar. El 80% en realidad es un trabajo bottom up, que quiere decir que va desde el cuerpo hacia el cerebro. Es decir, yo regulo mi cuerpo, trabajo mi cuerpo y esa es la mejor manera de acceder a regular mi cerebro o lo que estoy pensando y mi estado mental. Esto está relacionado con lo que es el nervio vago. El nervio vago es el nervio más grande que está en el cuerpo humano y el 80% de la información de ese nervio vago que transporta ese nervio vago va del cuerpo a la cabeza y solamente un 20% va de la cabeza al cuerpo. Esto quiere decir que cuando vamos a terapia, hablamos, etcétera, estamos trabajando, sí, pero solamente en un 20%. Pero si hacemos ejercicio, nos movemos intencionalmente, ponemos a trabajar nuestro cuerpo, vivimos con más conciencia de nuestro cuerpo, podemos abarcar hasta el 80%. Y que muchas veces el trauma por un tema de disociación que ocurre cuando un evento es demasiado grande para que el cerebro lo pueda procesar, no se olvida, pero se guarda en el cuerpo. Entonces es como una forma que tiene el cerebro de protegerse, ¿no? Entonces lo que hace es bloquear, separar y esa información pasa a estar en el cuerpo. Por eso muchas veces tal vez no nos recordamos conscientemente de algunas cosas, pero sí nos recordamos de olores o cierta sensación que nos da un espacio, porque eso tiene que ver con la parte más primitiva del cerebro que está más conectada con el cuerpo y nos hace poder accesar a esos lugares. Por supuesto que esto siempre hay que hacerlo de la mano de un profesional, porque por supuesto que también hay riesgos. Entonces, solamente es para decir que al final el cuerpo es el primer lenguaje, en realidad es la primera forma que tenemos de comunicarnos con el mundo y se nos olvida porque estamos muy metidos en nuestra cabeza. Eso es lo que yo digo mucho en la clínica a mis consultantes, estás muy metido en tu cabeza, estás muy metida en tu cabeza. Sabemos lo que sabemos, claro, pero poner atención también a la parte corporal. Esto también bajo el entendido que la piel es el órgano más grande del cuerpo y por supuesto que cuánta información también no ha entrado por allí. Claro, y ahí me hace todo el sentido esto de la danza terapia. Antes de hablar sobre estos otros temas y asociarlo con con un título de un libro que a mí me gusta mucho, les quiero invitar aprovechando que Andrea habló sobre la disociación. En el episodio número 29 tuvimos a una invitada de honor, a la magíster Sandra Baita, y con ella abordamos el tema de trauma complejo y disociación infantil, que muchas veces pensamos cómo es que puede existir cómo se asocian el trauma complejo, la disociación con la infancia, y la realidad es que, pues como bien lo dices, en- puede ser más normal de lo que Ujú. pensamos, porque justo el cuerpo lleva la cuenta. Lleva, por supuesto, y es que toda la información que recibimos al final, digamos que todo trauma, todo acontecimiento que ocurre es difícil sin importar la edad, pero por supuesto que mientras somos más pequeños, somos más permeables. Eso quiere decir que absorbemos más esa información. Entonces, un evento difícil, una pérdida para un niño pequeño, no se trata de comparar dolores, porque no me gusta decir eso, pero digamos que de adultos tenemos más herramientas y más mecanismos para hacer frente a las dificultades de la vida, ¿verdad? O a cualquier estímulo en general. Hablando del tema de pantallas, un adulto, aunque las pantallas también son dañinas para un adulto, lo son de forma diferente que para un niño, porque ese cerebro ya está un poco más maduro, está más trabajado. El cerebro de un niño pequeño todavía está en formación, entonces el impacto a nivel no solamente estructura del cerebro, sino a nivel de regulación emocional, a nivel de comprensión del mundo, es distinto. Entonces, por supuesto es que hay recomendaciones por edad, porque tiene un impacto diferente. Esto no quiere decir que para los adultos no importa, pero el daño sí es diferente. Y sí hablo de daño porque sí hay un tipo de daño involucrado con eso. Y lo otro es que a más pantalla,
menos oportunidad de relacionarnos con nuestro propio cuerpo, ¿verdad? De conocer a través del propio cuerpo. Y el niño, la forma en la que conoce el mundo es a través de su cuerpo y a través de su piel. Esto me encanta de lo que he aprendido estudiando masaje infantil y es como para un bebé la comunicación a través del tacto, ¿verdad? A través de la cercanía, del tono muscular, y la fuerza en la presión, lo ayuda a entender acerca del mundo que lo rodea. Así es como los chicos aprenden. Creemos que necesitan flashcards y que necesitan mil cosas para poder entender, pero lo que necesitan es el mundo real. No hay nada como el mundo real, tanto en su peso, en la comprensión de los espacios, todo lo que es sistema propioceptivo, lo que es sistema vestibular. Tengo que poderlo experimentar con mi cuerpo. Aristóteles decía, todo lo que está en el intelecto ha pasado alguna vez por los sentidos, o tiene que pasar primero por los sentidos. Entonces, un niño pequeño es principalmente sensorial. Sí, descubre así el olor de su madre, descubre así el olor de su padre, la música que hay cerca de su casa, los sonidos que lo rodean, aprende acerca de percepción, de profundidad, oscuridad, luz, todo lo hace a través de su cuerpo. Y las pantallas nos van robando ese espacio de que el niño pueda hacerse dueño del propio cuerpo. Y también tenemos un poco la culpa en el sentido que hemos priorizado en las escuelas, en los colegios, otros tipos de evaluación que cuando entran niños muy pequeños al colegio, que esto no lo juzgo porque yo entiendo que nada más a veces tenemos que trabajar, salir de casa y necesitamos llevar a los niños a estos centros educativos y cada vez hay más conciencia de esto, pero antes se priorizaba bueno, todavía, pero hay que irlo cambiando poco a poco, ya ha estado cambiando poco a poco, priorizar un modelo de evaluación que evalúe qué tan dueño de su propio cuerpo es el niño, porque eso nos da mucha más información acerca de qué tan sano el niño es. Y nuevamente, porque regreso para hilarlo, mientras tengamos a un niño frente a una pantalla, le estamos robando tiempo preciado de hacerse dueño de ese cuerpo. Y tengo una colega también maravillosa, guatemalteca, que habla mucho acerca del tema y ella habla acerca de cómo también tenemos una idea de, bueno, que dejemos que el niño esté en movimiento, que el niño pase tiempo al piso, que el niño tenga este gran movimiento corporal libre, pero quiera que no, el adulto siempre quiere intervenir, ¿verdad? Como yo te pongo boca abajo, yo te pongo de lado, yo te pongo boca arriba. Y ella habla mucho acerca de la pedagogía y todo el trabajo que hizo Emily Pickler y como ella decía, no, el niño es quien tiene que ir él mismo experimentando qué pasa si me muevo para acá, si echo mi cuerpo para este lado. Lo que tiene que hacer el adulto es propiciar un ambiente adecuado para que el niño conozca su cuerpo en relación con el ambiente. Entonces, todo lo que sea pantalla no solamente nos quita oportunidad para esto, pero es muy intervencionista por parte. Es como, siéntate aquí, te pongo una pantalla y yo me voy a ir a hacer otra cosa. Entonces, impacta desde diferentes maneras. Si yo pudiera resumir la charla de hoy en una palabra, sería pantallas en la primera infancia, lo que todos lo sabemos, es dañino, pero, y aquí hay una parte importante, sí quisiera profundizar también un poco en el hecho que también entiendo que en la realidad los niños están expuestos a las pantallas, así que tal vez decir aquí las pantallas son malas, no sirven, no hay que ponerlas, pues va a hacer que la gente diga, esto yo no lo quiero escuchar, me siento regañado, me voy a salir. También quiero proveer un poco de herramientas más aterrizadas y realistas acerca de, ok, si las vas a usar porque quieres, porque sientes que tienes que, por cualquier razón, porque los abuelos se las van a poner o lo que sea, ¿cómo podemos hacer entonces para que haya el menor daño posible? Eso también creo que es importante. Súper importante, pero antes de llegar a esas Ujú, como herramientas o sugerencias en caso de que sea necesario utilizarlas en la primera infancia, fíjate que dijiste algo sobre bueno, yo anoté un concepto que es el trauma relacional o el trauma ujú, vincular, este en donde está en relación con la persona adulta cuidadora, ¿no? Y entonces ahí pienso en un tipo de maltrato que no registramos normalmente, que es este llamado negligencia, en ujú, donde los niños o niñas o los bebés envían las señales a través de su cuerpo, por ejemplo, el llanto, la sonrisa, ¿no? Y la persona adulta cuidadora no es, o sea, no está al pendiente, no registra esas señales y entonces el niño o el bebé lo registra como una situación estresante que sí, puede ser potencialmente traumática. Y en ujú, ese sentido, yo recuerdo haber escuchado
del doctor Nicolás Lorenzini hace algunos 8 episodios atrás, habla decir esto de que somos en relación con el otro. O sea, yo soy Juanito porque mi mamá me dijo, Juanito, qué bonito eres, qué inteligente es. Ay, que esas mejillas tan bonitas, ¿no? Entonces, cuando nosotros ponemos las pantallas de frente y evitamos esta socialización temprana y que produce ciertas otras cosas, ¿qué sucede con esos niños en estos primeros 3, 4, 5 años que están expuestos por periodos prolongados o crónicos a estas pantallas con el tema de la co-construcción de quién soy yo? Digamos que se pierde primero el sentido de límites, que para mí es importantísimo, ¿verdad? Un bebé desde que nace va pasando por el trauma, si quieres ver así, como el duelo de la separación de su madre. Justo como tú decías, como decía esta persona que entrevistaste, em, yo solamente puedo entender, el bebé nace y no entiende que es una persona separada de su madre. ¿Verdad? Él se ríe y no se está riendo con su mamá. Es una percepción, él siente que es él mismo. Mamá y bebé son uno mismo. Y esa separación no se da en los primeros 3 meses, se va dando durante los primeros 2, 3 años. ¿Verdad? Poco a poco el niño va integrando ese yo y entendiendo mi mamá es un ser distinto, mi mamá, digamos, pero mi papá también, otras personas, distinto a mí. Y por eso es que los bebés, los niños chiquitos, hacen tantos berrinches también o desbordes emocionales, porque esa separación duele. Que mi mamá me diga que no a algo duele, pero es un dolor necesario. El vacío, los vacíos que vamos dando a los niños, vacíos que vamos dando de forma consciente, no la negligencia que tú decías, porque hay otros vacíos que damos por negligencia, esos son dañinos, pero los vacíos que damos de forma consciente, es decir, yo entiendo que tú quieres ver pantallas en este momento, pero no es sano para ti. Ese vacío que le entregamos a los niños, literalmente con una moñita, es un regalo, ¿sí? Entonces, cuando ponemos una pantalla, lo que hacemos es robamos la oportunidad de entender qué es un vacío. Si yo no entiendo los vacíos, no entiendo algo muy básico de la naturaleza humana, que es no puedo tenerlo todo. No puedo yo ser todo. Mi mamá no puede ser todo para mí. Y eso no quiere decir que yo sea una mala persona, que yo sea un mal niño, que mi mamá sea una mala madre. Aprendemos a integrar los vacíos como parte normal de la experiencia humana sana. Y eso es clave para la integración del yo que tú hablabas. No es solamente lo que tengo, sino es especialmente cómo lidio con eso que me falta. Las pantallas llegan y entonces también al mundo de los adultos han llegado a ocupar esos momentos de vacío. Antes íbamos al médico y nos sentábamos en la sala y leíamos una revista, tal vez platicábamos con la persona que estaba enfrente, pero ahora nos llenamos esos vacíos con las pantallas. Entre las transiciones, termino de comer y lo primero que hago es sacar mi celular y revisar, cuando no hay razón. Entonces, esa parte de los límites en la construcción del guión, esa delimitación que se da desde que el bebé pasa por el canal vaginal y siente cómo su piel va atravesando y se va diferenciando de su madre. Ese es el primer límite que existe, ¿no? El primer límite cuando mi mamá me deja porque tiene que ir al baño y yo quiero que mi mamá me cargue. Y esos límites se van estableciendo según la edad, de forma diferente. Y creo que las pantallas sí nos vienen a robar esa oportunidad de regalarles vacíos a nuestros hijos. Y quizá no lo tenemos muy claro, pero también ese vacío les permite a estos niños o niñas estos momentos de creatividad a través del aburrimiento, porque pensamos que los niños tienen que estar siempre al full con su ardillita aquí trabajando y no es así. La creatividad, estos momentos de, pues sí, de creatividad o de iluminación Ujú. vienen justo en En esos esos. momentos. Y yo agregaría, creo que hemos escuchado mucho acerca de la importancia que es que los niños se aburran y creo que es algo buenísimo que hemos incorporado. Y yo lo que agregaría es, porque eso es un poco como darle la responsabilidad al niño, como decir los niños son creativos. Y eso está bien, pero la parte que es del adulto es la parte de, eso implica que yo como adulto tengo que aprender a lidiar con la incomodidad de mi hijo. Y esa es la parte de la que no se habla tanto, ¿verdad? Es que es fácil, es relativamente fácil decir no le voy a dar la pantalla a mi hijo, pero ¿qué, si se, o sea, ¿qué implica de mí?
implica que yo tengo que poder estar ok con que mi hijo me haga un desborde, un berrinche, cualquier cosa, que se moleste, como una reacción normal que tiene un niño de esa edad cuando no se le da lo que quiere. Entonces a veces me preguntan en mis asesorías parentales, me preguntan, Andrea, pero es que yo le explico y de todas maneras me dice que no, y de todas maneras se enoja. Y yo siempre les contesto, pero es que tu meta no es que te diga que sí, ni que no se enoje. Tu meta es establecer el límite. Tú no vas a recibir nada a cambio, porque no podemos entrar a la parentalidad pensando qué voy a recibir yo de esto, qué voy a hacer con mi hijo. No voy a recibir nada. Esa es la realidad. Es mi responsabilidad. Y yo tengo que poder entrar a esas dinámicas sabiendo que me toca lidiar con las frustraciones de mi hijo, con esos vacíos, porque como tú decías, relacionalmente, en la medida en la que yo pueda contener o sostener o lidiar con esa incomodidad de mi hijo, esos vacíos, él va a aprender también a hacerlo. Entonces, yo tengo hijos de diferentes edades y a veces me pongo a hacer ejercicio frente a ellos. A veces prefiero hacerlo yo solita para tener mi tiempo, pero muchas veces lo hago frente a ellos intencionalmente, en el sentido de yo quiero que ellos activamente puedan ver que su mamá elige hacer otras cosas que no sea estar con ellos porque eso es sano, eso es un vacío sano. Mi mamá puede elegir no pasar tiempo con nosotros porque también se elige a ella. Ese es un límite, es un vacío que se les introduce de una forma muy sana y eso les enseña a ellos a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué tan cómodos está? Y no creas que mis hijos, ay, mamá, buenísimo que haces tu ejercicio, te felicito. No, a veces se enojan y alegan y por qué, etcétera, pero es parte de lo que te decía, esa frustración de entender que mi trabajo como padre, el principal, es no engancharme con esa frustración que pueda provocar ese aburrimiento que tú mencionabas en los niños. ¿Verdad? Porque están aburridos y se quejan de estar aburridos y nos cae mal y empezamos con el sermón. Yo en mi época tenía que atravesarme montañas, ríos, solo pasaban un programa de televisión y yo no podía escoger. Mira, lo decimos todo el tiempo y bueno, lo decimos, pero al niño le entra por aquí y le sale por el otro lado, le da exactamente lo mismo. No sirve de nada, ¿verdad? No sirve de absolutamente nada. Pero el tema es que queremos que el niño no se sienta mal. Tanto tenemos derecho nosotros como de no darle la pantalla, como tiene derecho el niño de decir estoy enojado porque yo sí la quiero. Ambas cosas son ciertas. Y aquí voy a aprovechar, bueno, voy a decir que yo soy originaria de Tapachula, Chiapas, y en Tapachula nosotros solo podíamos ver el super canal, el canal 3 de Guatemala y el canal 7 que no recuerdo muy bien, creo que Sí, canal 7. buenísimo. Sí, sí, Canal 7, sí, así es. Entonces, Estábamos cerca. muy cerca. Hablaba sobre la frustración y es una palabra que has mencionado al menos 2 o 3 veces en esta primera parte de nuestra conversación. Y entonces aquí me gustaría asociarla con este tema del desarrollo socioemocional. Es decir, la frustración y cómo gestionar estas emociones tiene que ver justo con este concepto de desarrollo socioemocional. Pero ¿cómo se ve afectado o cómo impacta el uso de las pantallas al desarrollo positivo socioemocional? Digamos que yo me gusta explicarlo como todos tenemos un vasito que va, no solamente varía con la edad, el tamaño de ese vaso, sí varía con la edad ese vaso tiende a ser un poquito más grande y a poder ser capaz de recibir un poco más de información, por lo que te decía, las estrategias que tenemos, la madurez y sabiduría que se supone que tenemos que tener, porque no es cierto que a mayores somos más sabios, pero debiera de ser así. Entonces, ese vaso va aumentando de tamaño conforme crecemos y eso quiere decir que tenemos una mayor habilidad para recibir input sensorial del mundo externo, procesarlo, digamos, yo puedo estar en un centro comercial, ahí me pasa mucho, es historia de la vida real, voy a un centro comercial y me siento de repente la música, la gente que pasa, las luces, hay demasiada información sensorial alrededor y me siento desbordada sensorialmente, pero obviamente no me voy a poner a gritar a medio centro comercial, ni me voy a poder a patalear, ni voy a poder hacer nada, simple y sencillamente me voy a aguantar, tengo más herramientas, pero es muy probable que si entro al carro y mi esposo me dice algo y en ese momento está, es que lo que pasa, ¿verdad? Porque estoy desbordada emocionalmente. Entonces, ¿qué pasa con un niño? Tiene un vasito muy pequeño. Yo como tengo un vaso más amplio, y pues he trabajado, he ido a mi terapia también,
tengo un vaso más amplio, más trabajado, entonces puedo gestionar ese input sensorial del mundo real. Te estoy hablando de un centro comercial, gente, cosas que están pasando en la vida real. Y aún así eso no es tan normal porque el sistema nervioso de los humanos no está hecho para tanta música, tanta gente, tanto ruido, etcétera. Pero un niño con un vasito sensorial pequeño lo expones a lo que es, a lo que son las pantallas, que es visualmente pasa un perrito por aquí, el sol, la luna, amanece, boom, ruido, cambio de imagen, es demasiada información sensorial, demasiada información sensorial. Entonces, no se le da chance a ese vasito de irse ampliando poco a poco para ir conteniendo más información sensorial y poderla manejar mejor. Ahora, esos vasitos, esto es solamente una nota aparte, también varían dependiendo de otras características de cada niño, ¿verdad? Como hay niños que por naturaleza tienen un vasito sensorial un poquito más amplio y otros menos amplio que otros, pero por lo general lo que se ha observado es que los niños que están menos expuestos a pantallas tienden a tener un vasito un poquito más amplio que les permite tolerar un poquito más de cosas, ¿sí? Entonces les robamos la oportunidad de ampliar ese vaso que los ayuda a contenerse mejor. Es demasiada información sensorial y por eso lo que es importante es si van a poner pantallas a sus hijos, entonces elijamos mejor qué tipo de contenido les vamos a poner, ¿verdad? Hay programas apropiados para niños pequeños donde se mira el sol lentamente y luego pasa un carro. Es menos estimulante, es un poco más emula un poco más la realidad, ¿verdad? En la vida real nunca vamos a ver de repente un carro pasa, eso no existe. Si no existe es porque el cerebro no está preparado para absorberlo. Entonces, cada vez más hay un poquito más de conciencia de, ok, vamos a usar pantallas, ok, ¿qué es una mejor opción? Y ahí yo quisiera traer este tema un poco a la mesa cuando tú hablabas de la hiperestimulación por todas estas cosas, los sonidos, los cambios de cuadros se llamará, no De sé. cuadros. Los cuadros por segundo que existen, los cuadros por minuto también es un excelente, pero que interrumpa, pero es importante. Dependiendo de cuántos cuadros por segundo existen en el programa, también eso lo va a hacer más o menos apropiado para cada edad. Exacto. Y cuando hablamos de eso, aquí hay como un concepto que me gustaría que nos ayudaras a entender, que es estos shots de dopamina. Es decir, cuando tenemos una relación con un otro significativo y bastante bien diferenciado, con una otra persona adulta significativa y diferenciada, em, esos shots de dopamina están en relación con mi relación con esta persona adulta Ujú. cuidadora. Pero ¿qué pasa cuando estos niños o niñas en la primera infancia reciben estos shots de dopamina no a través de la relación con esta persona adulta cuidadora, sino a través de las pantallas? ¿Qué Y sucede? lo voy a resumir muy, digamos, no es exactamente así, pero es para que sea más fácil entenderlo. Y es que hay dopamina de la buena y dopamina de la mala, por así decir. Entonces, dopamina de la mala es la que obtengo en un corto periodo de tiempo con poco o casi nada de esfuerzo. Esa es la dopamina de la mala. Sí, entonces yo saco mi celular y me pongo a ver redes sociales. Es mucha dopamina, es gratificación instantánea, ¿verdad? Entonces eso me entra, pero no estoy haciendo absolutamente nada para ganármela. Dopamina de la buena es para la que tengo que trabajar un poco más. Entonces, si yo hago ejercicio, si yo, por ejemplo, interactúo con mi pareja y tenemos una conversación interesante, o como esto que estamos haciendo ahorita tú y yo, yo me siento contenta ahorita, motivada, tú también, pero estamos haciendo un esfuerzo las dos por escucharnos, aunque estamos en una pantalla, estamos tratando de conectar con nuestra mirada, de vernos, de leer toda nuestra corporalidad. Es dopamina de la buena, pero ambas estamos trabajando para construir esa dopamina. Eso es lo que tú me estás preguntando ahorita, como en la relación con la madre, el cuidador, el padre, el adulto significativo, eh, hay dopamina, pero es construida. Tú me das una mirada, yo te la regreso, tú me abrazas, tú me dices, yo te contesto. Entonces, es positivo para los niños, los hace poder entender que tengo que esforzarme para poder obtener eso de vuelta. No esforzarme para recibir el amor de los padres, eso no, eso es otro tema, pero para tener una relación de calidad necesito esforzarme. Eso es una realidad y eso es válido a cualquier edad. Pero en las redes sociales, en las pantallas, no existe tal cosa. Pongo play, aparece todo y ya. Y es dopamina de la barata, de la no tan buena, por así decir. Sin embargo, hay autores que sí han hablado de, digamos, una como jerarquía
en cuanto a calidad de contenido en pantalla. Yo sé que mucha gente aquí te va a estar en desacuerdo porque sé que muchas personas lo ven más como cero pantallas, ninguna pantalla, y creo que es válido porque creo que sería lo ideal. A mí me gusta aterrizarlo un poco más y decir, ok, lo vamos a hacer, ¿verdad? A veces, no sé, digamos que tenemos que elegir y lo vamos a hacer, siempre podemos tomar una mejor decisión. Y lo que es menos favorable para un niño en la primera infancia, siempre van a ser los videos donde no tiene que hacer absolutamente nada. Siempre, porque el niño está sin hacer nada, quieto, completamente pasivo, sin interactuar. Eso va a ser muy diferente a que si de repente, me estoy inventando, bajo algún jueguito educativo y yo estoy junto a mi hijo haciendo el juego y estamos los dos juntos interactuando entre nosotros, jugando. Hay una interacción. No digo que es lo top y claro que sería mejor salir al jardín a recoger hojas. Por supuesto que sería mejor. Pero si hablamos del tema de pantallas, esa puede ser una mejor elección. En casa, tal vez al final si me da tiempo de enseñarte unas imágenes, si no te las puedo mandar después, de mi vida real. Con mis hijos tienen un famoso juego, videojuego, y les gusta jugarlo, y yo los dejo jugarlo, no todos los días, ni siquiera todo el tiempo, pero es de las mejores opciones para mí. ¿Por qué? Porque comparten como hermanos, interactúan entre ellos, se están saltando, moviéndose, gritando, aprenden a competir, a no competir, a dejar ganar. A veces mi esposo y yo también nos involucramos y jugamos con ellos. Es mil veces mejor eso que estuviera cada uno con su dispositivo viendo un video sin hacer nada. ¿Sí? Entonces, creo que si tenemos que elegir, siempre podemos elegir mejor. Y eso me gusta porque justamente una de las cosas de las que hablábamos con el maestro Pablo Cristini es que al final nuestros hijos vivimos en una era muy digitalizada, ¿no? Claro, Entonces, tenemos esta, como esta desventaja de que vemos algunos padres que nos sentimos del siglo, no del 20 sino del 18. Y pues tenemos que educarnos para poder acompañar, porque justamente si esto que tú nos ponías como ejemplo en tu familia, si hay juegos en donde podemos interactuar todos, no solo los hermanos, sino también la presencia parental parece, para claro, gestionar, ¿no? claro, Porque no es que los niños de entrada sepan gestionar los conflictos, ¿no? claro. Y justamente para eso, estar ahí con ellos es sumamente importante, ¿cierto? Sí, entonces siempre se pueden, dentro de las opciones, dentro de lo malo, siempre se puede elegir algo mejor. Creo que ese es también el mensaje que es importante. Y otro tema que no sé si vas por ahí, pero si no, puedo regresar y regresar ahí después, pero es que es muy diferente decir, estoy desbordada, ya no aguanto a mis hijos o tengo que hacer cosas y no sé qué, y les digo, ¿saben qué? Miren televisión o vayan a ver su iPad o cualquier cosa. Es muy diferente si yo lo uso como que de verdad me desbordé, ya no sé más qué hacer y se los doy, o están gritando, mejor agarren su pantalla y mírenla. Es muy diferente eso y que miren media hora a yo como adulto elegirlo y hacer un horario y decirles, ¿saben qué? Ok, hoy les voy a dar chance a que miren media hora de la pantalla de su elección. Lo vamos a hacer, estoy inventando, almorzamos, salen a jugar al jardín un rato y después van a tener media hora para ver antes de irse a bañar. Eso es mucho más sano porque también demuestra que el adulto está en control, no en control en el sentido de controlar, sino está a cargo, mejor dicho, el adulto está a cargo. Hay una protección por parte de hay una decisión por parte del adulto, porque el adulto es quien debe estar a cargo, no en el sentido de mandar, sino en el sentido de proteger, y proteger implica poner reglas, es parte del proceso. Entonces, a veces les digo a los papás, si ustedes de verdad tienen que elegirlo, porque, por ejemplo, tengo casos en la clínica de mamás que trabajan desde casa y que a veces la persona que les ayuda con los hijos no está, no tiene quien les ayude a cuidar a sus hijos, tienen que estar en una videollamada, la pareja no está o son madres solteras. Y a veces también es un poco injusto decirles, no usen las pantallas, yo creo que a veces las tienen que utilizar. Eso es una realidad. Entonces siempre les digo, no, no hay problema, pero decídelo, elígelo, ponle un horario. Dile tú a tus hijos que tú estás en control, tú les estás dando ese tiempo. Es muy diferente eso a que el niño, yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver, y que después digamos, va, ok, pues mira tu pantalla. Es muy diferente, ¿sí?
Y justamente voy a aprovechar que hablaste sobre esta protección como parte de las responsabilidades de la persona adulta cuidadora, pues en el modelo Odisea de nuestro director ejecutivo, que es el doctor Esteban Gómez Mucio, hay 4 competencias parentales: las formativas, las vinculares, las protectoras y las reflexivas. Todas ellas encaminadas a la organización de las experiencias de los niños y las niñas, ¿no? Y justamente estas competencias parentales protectoras forman parte de esto que tú nos estabas diciendo hace unos instantes, ¿cierto? Y sí, y es parte, esa relación que tenemos con que tienen los hijos con las pantallas, es una excelente forma, como te decía, de enseñar a nuestros hijos que los amamos, sí, pero que nuestro trabajo es protegerlos, ¿verdad? Yo siempre le digo a mis hijos, miren, casi que como que hasta es una salida, una salida en el decir como, no hay nada que pueda hacer, o sea, no hay nada que pueda hacer. Yo cuando ustedes nacieron me dijeron, tú vas a proteger a estos niños, y yo dije sí, entonces ya no puedo hacer nada. Esto lo que hago es para protegerlos. Entonces también nos enseñan los adultos a que no tenemos que esperar a que los niños estén de acuerdo con lo que decidimos para ellos o no. También pasa que, esto es importante, que hay niños que naturalmente son un poco más les gustan un poco más las pantallas, que tienden a engancharse un poco más a las pantallas. Y muchas veces estas son las primeras, algunas señales importantes que pueden haber de algún tipo como de desorden sensorial, por ejemplo. Entonces, algunos niños, no digo que todos, pero que estén en algún proceso de evaluación para algún desorden sensorial, algunas de las banderas que hay es niños que les cuesta, que se enganchan mucho con las pantallas y que les cuesta desengancharse, porque uno a veces cuando tiene más de un hijo lo nota un poco más, en el sentido que uno dice, no es que hay que comparar, pero es inevitable a veces comparar y decir, ay, yo me acuerdo que ella no se enganchaba tanto y a él le cuesta más. No por decir mejor o peor, porque no es eso, pero sí es entender que sí hay diferencias, ¿verdad? Neurobiológicas que hacen que nos enganchemos más o menos y tener cuidado de no hacer sentir mal al niño o a la niña por eso, ¿verdad? Sino como, porque a veces podemos caer fácilmente en decir, es que tú, mira a tu hermana, ella no sé, ella apaga fácil, si le digo que apague, apaga, y tú no apagas, contigo siempre es un problema. Y es una diferencia de sistema nervioso también entre los niños y, como te decía anteriormente, el trabajo que tenemos como padres es saber esas diferencias y entender que mi trabajo es recibir esa frustración por parte de mis hijos, independientemente de lo que es cada uno. Y ahí están las competencias parentales reflexivas que nos permiten justamente organizar nuestro mundo para poder organizarles las experiencias a nuestros hijos e hijas. Entonces, ya volteé a ver aquí y llevamos 38 minutos ya de conversación y se me fue tan rápido, pero a mí me gustaría no irnos sin que nos presentes eso que nos querías presentar. Y la otra cosa que quería preguntarte es, ¿cómo asociamos este bienestar del que nos hablabas tú al inicio, el bienestar asociado a la salud mental en general, Ujú. eh, y la- el, el uso de pantallas? ¿Cómo se afecta el bienestar integral? ¿Se afecta la salud mental infantil? Esta de la que nos referimos en particular en estos primeros años de vida, cuando por las razones que sean, nuestros hijos o nuestras hijas están frente a las pantallas desde muy tempranas edades. Yo recuerdo que de 0 a 2 años la Organización Mundial de la Salud dice cero pantallas, Las ¿no? pantallas. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué esta organización dice cero pantallas? ¿Qué pasa con el bienestar y la salud mental infantil cuando están enganchados a las pantallas? Lo principal, si buscamos, se los voy a enseñar después si nos da tiempecito rápido de verlo, pero es parte importante de lo que significa salud mental en general, según la OMS, en realidad es regulación conmigo mismo, etcétera, pero hay una parte que es importantísima, y hasta la subrayé, que es poderme relacionar bien con mi entorno. ¿Qué tanto puedo aportar yo a mi entorno?
Esa es parte clave de lo que es salud mental infantil también. Y lo que provocan las pantallas es, yo pierdo capacidad de relacionarme con otras personas porque me pierdo de esos cues, ¿verdad? Me pierdo de esas miradas, cómo leer a la otra persona, entender esta etiqueta social que también es tan importante para podernos inscribir en nuestra comunidad. Las pantallas nos roban de esa oportunidad. Entonces yo creo que relacionado a salud mental es eso. Todo lo que afecte la forma en la que me relaciono con otras personas va a afectar definitivamente. Hay otro estudio precioso que hubo post pandemia, porque la gente estaba preocupada de si los niños pequeños, al vernos tanto tiempo, yo tuve un hijo que nació en 2020, por cierto, y lo que hacía el estudio es revisar si había dificultad en los niños para desarrollar su calidad de apego y de sus relaciones sociales por no ver la cara completa de las personas, porque habían personas seriamente preocupadas por esto, pero fue maravilloso porque dice que los resultados apuntaron a que no había mayor variabilidad porque los bebés podían leer muy bien los ojos, el tono de voz y la corporalidad, cómo se acercaban a ellos los humanos. Hay algo como muy místico y muy milimétrico que los bebés saben leer, que realmente, por supuesto que la boca también es importante, pero solamente con tener los ojos y la corporalidad, abrazarlos, era suficiente, por así decirlo. Entonces, esta es la parte de la que se pierden los niños, estas interacciones. Eso no existe en el mundo digital. Además, los niños pequeños, menores de 2 años, ni siquiera entienden. O sea, no, miran una estrella en la pantalla, no lo pueden integrar, no tiene un significado, no es algo real. No saben ni cómo procesarlo, no saben qué significa. No es información verdadera para ellos. Yo puedo decir, la estrella que miro aquí está simulando a una estrella que yo veo en la vida real. Yo puedo hacer esa asociación. Los bebés ni entienden qué es eso, no saben qué es. Entonces, no están ni siquiera lidiando con la realidad. Qué bonito estudio, porque justamente yo iba a decir, si no venía en el estudio, iba a decir justamente que la mirada, o sea, hay una serie de neuronas, muchas, bastante bien como Identificadas. identificadas, gracias, para este contacto visual con un otro. Hay regiones en el tálamo que se encargan de procesar la información visual, regiones en la amígdala que también hacen lo mismo. Entonces, sí, qué bueno que lo mencionaste. ¿Sí? Ya, ahora Bueno, sí, cuéntanos un poquito, si quieres sí, presentar tu pantalla. es un resumen en realidad. Voy a poner esto aquí en bloqueo, en lo que solamente comparto, pero es un poco un resumen de lo que hemos estado hablando ahorita. Creo que ahí ya se puede ver. Estos son mis hijos, mi hijo, el segundo y el tercero, en la pandemia, y me encantó poner esta imagen porque es justamente de estos momentos que nos roba el tener pantallas, ¿verdad? Como esta interacción entre ellos, la mirada de mi hijo mediano que lo está viendo, la mano en su hombro. Es una imagen que refleja lo que los niños en realidad se pierden, ese vínculo que construye y que hace. Entonces, el estar al aire libre, ¿verdad? Es un periodo fundamental para el crecimiento cognitivo de los niños. Por todo lo que hablamos hoy. Y eso es lo que te decía, que es justamente esta parte, agregué este texto que está abajo que dice, es un estado de equilibrio social, conductual de una persona con su entorno sociocultural. O sea, tiene que, no solamente la persona, porque a veces pensamos salud mental es yo y mi cerebro, pero es yo, mi cerebro y cómo me relaciono con el mundo. ¿Verdad? Es esa capacidad que garantiza, como está escrito acá, su participación social. De nada me sirve ese equilibrio emocional y mental si no me ayuda a garantizar que yo voy a tener una participación social. Cuando digo participación social es bajo los parámetros que la neurodiversidad nos ofrece. Me explico, o sea, si hay un niño con alguna neurodivergencia, es distinto, ¿verdad? Tal vez la conducta social se va a ver vista de forma diferente, pero al final lo que queremos es que ese niño pueda participar en ese mundo externo. Sí, entonces esa es la parte y que pueda aportar, como dice la OMS arriba, que pueda aportar algo a su comunidad. De nada sirve lo que sé si eh, no lo puedo trasladar a terceros y a esa comunidad. Esto es lo que hablamos un poco. Esta imagen me encanta, que habla acerca de cómo los niños aprenden a leer libros, ¿verdad? Y de vernos, a veces no lo hablamos tanto hoy, pero es difícil también pedir que los niños no se interesen por las pantallas si nos ven viendo una pantalla todo el tiempo.
Entonces, hacer esfuerzos en momentos puntuales de no ver pantallas o reducir también como adultos nuestro tiempo en pantallas es importantísimo. Si nuestros hijos nos ven leer libros, van a querer leer libros, sí, perdón. Descríbenos para el podcast, ¿de qué va esta viñeta? Hablamos en esta imagen representa, están dos mamás sentadas con sus hijos en una banca y hay una mamá con su teléfono, con su celular, viendo con su hijo también, viendo su propio celular. Y del otro lado está la otra madre que tiene un libro y su hijo también con un libro. Y la madre con el celular, con el dispositivo móvil, le pregunta, ¿cómo haces para que a tu hijo le guste leer libros? ¿Verdad? Y es casi que se contesta sola la viñeta, porque claro, el chico ve a su madre leer libros y entonces eso es lo que él hace. Entonces también lo poderoso del ejemplo. Yo entiendo que a veces trabajamos ahora mucho a través del teléfono, es cierto, hay mucho que podemos trabajar desde allí, pero sí creo que ser más conscientes de en qué momentos los llevamos con nosotros o no es clave. Algunos mitos comunes sobre el uso de pantallas en niños pequeños. Primero, a veces nos tratan de vender como que hay beneficios educativos, no es cierto. Cualquier beneficio educativo que podamos obtener, que un niño pueda obtener de una app o cualquier cosa, las pueden obtener del mundo real, ¿sí? La pantalla nunca va a ser tampoco una niñera, ¿verdad? Para un niño y jamás va a poder reemplazar el vínculo y atención de calidad y de cuidado que le puede dar un adulto. Y luego, muchos padres se quejan de que les cuesta mucho poner esos límites, y fue lo que hablamos también el día de hoy. Si nos cuesta poner límites a los niños, eso es problema de nosotros. No podemos decir, es que yo trato de quitárselas, pero ellos no quieren. Y yo pienso, pues que eso no es problema del niño, eso es problema de nosotros. Los que tenemos que ejercer mejor ese liderazgo es tarea de los padres. No se vale decir, es que ellos no me dejan, o es que ellos no nos quieren, o es que cualquier cosa, sino regresar la responsabilidad al adulto. Ahora, sí lo tenemos que hacer. Sí es bueno priorizar la calidad sobre la cantidad, aunque también lo hablamos hoy. Los videos como algo muy pasivo lo dejaría de último, y actividades que podamos compartir en familia pues pueden ser una mucha mejor opción. Y también aquí, esto es importante porque está en inglés, pero se los quiero explicar, y es que al final el uso de pantallas mientras sea estructurado va a ser mejor, en el sentido que si lo tenemos que usar, elijámoslo, decidámoslo, pongámosle un horario, tengamos control sobre cuándo empieza y cuándo termina, cuáles son las expectativas, vamos a interactuar entre nosotros. Todo eso es importante. Si lo dejamos al aire, es cuando tiene más oportunidad también de ser más nocivo. Los tiempos de pantalla, a veces estamos un poco perdidos en el sentido que yo sé que ya estamos hablando aquí de primera infancia, pero en niños más grandes de primera infancia pensamos, bueno, ya salió de la primera infancia, entonces que mire 3 horas. No, sigue siendo para un niño de 7, 8 años importante sostener esos límites, era 1 hora, 2 horas al día, que para mí es muchísimo. 1 hora de pantallas, 2 horas de pantallas es mucho para un día entre semana, donde sigue siendo mucho para mí, pero bueno, esas son las indicaciones que, que, que hay al respecto. Y otra parte también importante es la parte de la exploración creativa, el poder ayudar a trabajar para encontrar soluciones. No hay forma de que los niños puedan aprender a crear soluciones con las pantallas. A menos que sea un juego muy educativo de encontrar una salida o lo que sea, pero aún así, aunque existiera ese juego, siempre el punto de poder encontrar soluciones en la vida real y de entretenerme, de crear, de solucionar un conflicto, siempre va a ser lo que van a aprender mucho más en la vida real. Esas estrategias de solución de problemas se aprenden interactuando con los hermanos. No, sí, para los que puedan ver aquí la imagen, es un juego donde está jugando mi hijo grande y mi hijo pequeño, y el pequeño de ver a su hermano jugar está aprendiendo también. Él no entiende mucho, pero la observación de cómo otro niño juega, cómo funciona ese aprendizaje vicario real, es clave para nuestros hijos chiquitos. No sé si quieres decir algo, Claudia, porque no quiero acaparar la conversación. Perfecto. Y quería que agregar, aquí les puse la imagen también para los que puedan ver la imagen, pero si no, se las describo. Son también mis hijos, yo estoy sosteniendo un control de un videojuego, y es lo que les decía anteriormente. Yo tampoco castigo mucho el uso de las pantallas en ciertas ocasiones, ¿verdad? Sí, me gusta jugar con ellos, lo disfruto también, y también aprendo. Es como el tema de la comida, le apuesto más a una relación sana
con el uso de las pantallas. Claro que dependiendo de la edad, pero tampoco creo que funcione decirles las pantallas son malas, terribles, fatal, porque entonces tampoco les damos a ellos la oportunidad de ir entendiendo cómo poner sus propios límites y de irse regulando. Ahora sí tengo grandes nos, que a veces los escucho mucho en la clínica. Uno es no pantallas a la hora de la comida. Yo no sé cómo es en otros países en Latinoamérica, porque también es muy cultural, pero a veces aquí en Guatemala hay una televisión puesta en el comedor y desayunamos viendo la pantalla y lo tenemos a veces como muy normal y tal vez si crecimos así, pues lo reproducimos, ni lo cuestionamos, pero eso para otro tema, pero nos desconecta del acto de comer, de compartir. Entonces, para mí, siempre les digo a los papás, si hay una pantalla que ustedes pueden quitar o que les sugiero fuertemente que quiten, es la pantalla a la hora de un tiempo de comida. ¿Verdad? No exceder, el otro grande no sería no exceder los parámetros por día, que igual a mi criterio son muy amplios, debieran ser un poco menos, pero entonces sería un gran no también. No dar una pantalla para calmar. Si un niño está en un desborde, lo peor que podemos hacer es, ay, ten aquí tu pantalla, ten tu teléfono, ten tu televisión, tu iPad. Eso también es un gran no para mí. E idealmente no antes de dormir, ¿verdad? Porque si tiene impactos profundos, no lo hablamos tanto hoy, pero también es cierto, los niños necesitan dormir muchísimo, muchísimo para poder ser sanos y muchas veces tener más momentos de pantallas durante el día hace que la calidad del sueño sea peor o que se acuesten más tarde o que tengan pesadillas, disrupciones en el sueño, esto también es clave. Eh, y al final cuando estamos con las pantallas, pues, los adultos, los cuidadores primarios, con nuestros hijos, mientras juegan pantallas, tenemos más oportunidad de ver qué es lo que están viendo, ¿verdad? Qué programas, qué les gusta, cómo se relacionan y podemos modelarle aquí en la imagen a los que puedan ver, son mis hermanas están jugando con mis hijos también un videojuego y ellas a través de cómo ellas juegan con ellos les enseñan a lidiar con la frustración. Si ellas pierden, a veces muy apropiadamente dicen como, ah, perdí, pero me alegro por ti que tú ganaste o me gusta que tú hiciste tal cosa. Entonces también se puede modelar el uso sano de las pantallas. Ahí si ven a mi más chiquito, los que pueden ver la imagen, mi más chiquito tiene 3 años, él ni sabe jugar, ni tiene su control ni nada. Entonces mis hijos le dan un control de mentiras y él hace como que está jugando y salta y brinca, pero se incorpora en la dinámica. No digo que esto sea lo ideal, pero en el marco de si lo tenemos que hacer, esas son las mejores maneras que lo podemos hacer, en familia, compartiendo, modelando, mostrando cómo se maneja cuando pierdo, cuando gano. Creo que es algo que puede ser al final más productivo que tenerlo solamente frente a esa pantalla. Entonces, buscar un equilibrio, tener comunicación, ¿verdad? Comunicación abierta con los niños acerca de lo que están viendo, ¿verdad? Los límites que hay que poner, siempre tratar de interactuar con ellos, nunca dejarlos solos tanto tiempo en la pantalla, sino procurar que sean momentos cortos durante el día y crear conciencia, aunque sean pequeños, ¿verdad? Hay que crearles conciencia sobre qué se siente bien en tu cuerpo o no. Con mi hijo de 5 a veces le pasa que termina de jugar y se pone de muy mal humor, queda muy irritado. Entonces, en vez de decirle, ya viste, te lo dije, porque tú, no, pero si trato de decirle, te das cuenta que tu cuerpo tiende a reaccionar así después de que tú uses tus pantallas, te das cuenta, no como creando culpa, pero ayudándolo a hacer esta asociación y que él mismo vaya a decir, pueda hacer mejores elecciones para él. Pues ya tenemos una gran charla, taller, casi, casi. Así que muchísimas gracias por estas últimas herramientas que de verdad yo creo que nos van a ser útiles a todas y a todas a todas y a todos a quienes nos encargamos o estamos al cuidado de un niño o una niña en la etapa que sea, principalmente en la primera infancia. Y ahora sí, vámonos corriendo al segundo bloque. En este segundo bloque, la consigna que les asignamos a las personas invitadas que nos hacen el honor de estar en nuestra querida Colmenafay Buenísimo. es pues que nos recomienden material bibliográfico relacionado al tema, pero antes de que nos des algo externo, a mí me gustaría que nos compartieras y nos presumieras estos dos libros de los que hablamos en tu presentación. Así que si los tienes ahí a la mano, sácalos, por Sí, favor. aquí están, aquí están. Tengo 2 libros publicados. Este lo escribimos con mi hijo, salió el año pasado. Es El oso pata blanca, es un libro de autoconocimiento para niños
Me gusta mucho porque también ayuda mucho a practicar el tema de la lectura, porque son frases cortas, es fácil de leer y habla de la importancia de saber de dónde venimos. Entonces, me encanta y al final también les dejo unas preguntas de reflexión para que puedan profundizar con sus hijos acerca de la lectura. Así que este es mi más reciente bebé. Y luego está, digamos, el manual que utilizo. Siempre siento que me quedo corta para poder llegar a más personas, a pesar de que me encantan las redes y trato de compartir mucho contenido en redes y talleres, etcétera, o espacios como este, pero así siento que me quedo corta. Entonces decidí escribir este libro en el 2021, eh, que son como las cápsulas básicas o las premisas básicas de crianza, según mi experiencia de madre y como profesional. Entonces me encanta poderlo dar, ofrecer para que puedan tener aquí un manual de esas primeras cosas que hay que tener en mente, especialmente para padres de niños de 0 a 8 o 10 años. Se llama Paternar con Seguridad, lo encuentran en Amazon también. Así que sí, les prometo que sería una buenísima inversión para su familia. Seguro que sí, así que hay que irlos a buscar a Amazon, que llega, pues prácticamente está en todos los Todos países del lados, mundo. sí, así es. Así que vayan y consíganlos. ¿Tienes algún otro material o algún recurso que nos pueda servir para leer o explorar sobre el tema? Personalmente, personal mío, no voy a tener pronto también un cursito corto acerca de pantallas, pero es un poco más para niños un poquito más grandes, que creo que también es importante porque tal vez con la primera infancia tenemos un poco más de injerencia, pero luego tenemos adolescentes, niños del segundo septenio, donde tal vez ya los amigos hacen eso, está la presión social también, ¿verdad? Como de mis amigos están haciendo, ellos tienen esta aplicación o esta red social, yo quiero. Entonces voy a tener un curso pronto para esos padres de niños de esas edades. Perfecto. Pues, pero dinos en dónde te encontramos, por favor, tus Sí, redes sociales y tu página. me encanta, yo soy fanática de las redes sociales, me encantan las redes sociales, así que estoy en todas las redes sociales porque me gusta muchísimo. Me pueden encontrar en Instagram como andrea.lara, me pueden encontrar en X o en Twitter como Andrea Cab Lara, me encuentran en TikTok también como Andrea Cabrera Lara y en Facebook me encuentran como facebook.com/psicología y parentalidad. Perfecto. Entonces ya estaremos al pendiente de ese curso y vámonos rápidamente a este tercer y último bloque de nuestra conversación. Y en este bloque, muy brevemente te explico, la indicación es que las personas invitadas escogen de un banco de palabras una palabra para asociarla con el concepto de buen trato. Y entonces yo te pregunto, ¿estás lista? Lista. Eh, y la palabra que elegiste es cotidianidad. Sí. Entonces, ¿cómo se relaciona la cotidianidad con el buen trato? Elegí esa palabra porque a veces creemos que ser buenos padres con nuestros hijos es acerca de las grandes cosas, ¿verdad? Como de la salida del fin de semana. Creemos que es acerca del viaje que vamos a hacer. Creemos que es acerca de hacer un pastel gigante y una actividad de manualidad, que no estoy en contra, creo que es muy lindo y lo podemos hacer. O creemos que es darles el cuarto más lindo, o creemos que son estas cosas, o la clase extracurricular de música, o de karate, o de fútbol, que tantas clases tienen. Y realmente el buen trato, el ser buenos padres, que promovemos un buen trato con nuestros hijos, es la cotidianidad, es cómo los baño, platico con ellos, cantamos canciones mientras los bañamos, mientras comemos, mientras los estamos vistiendo, si les hacemos cosquillas o no, si nos reímos con ellos, como cuando estamos en el tráfico, en el bus o en el carro, cualquier cosa, de qué temas hablamos, qué música escuchamos. Es la cotidianidad, cuando están a punto de dormirse y que los acostamos, les ponemos su colchita, les damos un besito buenas noches, es cuando están enfermos, en ese caos de la enfermedad, de la tos en vela, las fiebres, es cuando son bebés y estamos en lactancia dándoles un biberón y los miramos a los ojos. Eso es, ¿verdad? Los buenos tratos. A veces nos fijamos mucho en las cosas grandes, pero perdemos de vista cómo los despertamos en las mañanas. Abrimos la cortina y despiértense, buenos días. O es más como un tema de buenos días, cómo amaneciste, ¿verdad? Acercarnos, un besito. ¿Verdad? Esa cotidianidad, lo aburrido, digamos que yo siempre digo, para los adultos es rutina, para los niños es su infancia.
¿verdad? Las cosas más cómo les lavamos los dientes, cantamos canciones o no mientras se las lavamos o hacemos un chiste, lo que tal vez generalmente no les gusta, pero tratamos de llevar esa cotidianidad. Si nos enfocáramos más en la cotidianidad, este es el 90%, digamos, en donde podemos impactar a través de los buenos tratos. Así que tal vez cambiar un poco el enfoque a esas cosas del día a día. Me encanta. Pues muchísimas gracias, Andrea. Yo sabía que iba a ser un placer. Mm, Sin conocerte, dije, pues somos hermanas. claro, así es, así se ¿Crees? siente. Estuvo ¿Crees? muy lindo. Crecimos Sí, tan cerca, viendo el canal de las estrellas, el super canal. el super canal. Así que me ha sido un placer para mí tener esta conversación contigo. Eh, Espero y estoy segura más bien de que las personas que escuchen este episodio lo van a disfrutar muchísimo. No saldrán con el estigma de la culpabilidad y la letra escarlata por ser Así es, malos sí, padres. sí. También esa es la idea, ¿verdad? Que se vayan Sí. sin culpas, porque el mundo real es el mundo real. Así es. Pues muchísimas gracias. Ya nos toca despedirnos. Gracias a las personas que nos hicieron el favor de conectarse o de darle play al episodio en Spotify. En Spotify nos encuentran como @colmenafy. En el canal de YouTube de la Fundación, el canal lo encuentran como @América por la Infancia sin acento. Y pues los invitamos a seguirnos en estas dos plataformas para que encuentren y no se pierdan ninguno de los episodios de Nuestra Colmena. Gracias con el alma, Andrea, por hacer un Un espacio en tu gusto, agenda. un verdadero gusto. Qué emoción. Sí, fue un placer. Gracias a Javier Lenis y a Carlos Díaz por la labor tan maravillosa que hacen para la Fundación, especialmente para el programa de Colmena Fai. Y pues nos vemos el próximo jueves de Colmena. Espero que deseamos con el alma que tengan un lindo fin de semana y nos vemos en el próximo episodio. Hasta Chao, pronto. un gusto.